El sol de la tarde comenzaba a descender lentamente detrás de los techos oxidados y las antenas torcidas del barrio. Las sombras se alargaban sobre las calles polvorientas, mientras el calor del día empezaba a ceder su lugar a una brisa tibia que arrastraba hojas secas y papeles abandonados. Era uno de esos atardeceres tranquilos en los que las madres llamaban a sus hijos para la cena, y los trabajadores regresaban arrastrando los pies desde las fábricas cercanas, con las espaldas encorvadas por el cansancio de otro día más de labor. Pero esa paz se rompió de golpe cuando se escuchó un llanto. No era un llanto cualquiera, no era el berrinche de un niño caprichoso, ni el llanto de frustración de quien no obtiene lo que desea. Era un llanto profundo, desgarrador, lleno de dolor y de una tristeza que parecía demasiado grande para caber en el pecho pequeño de un niño. Era el tipo de llanto que detiene a la gente en seco, que hace que los corazones se aprieten y que obliga a voltear a ver qué ha sucedido. A la entrada de una vieja calle polvorienta, donde las casas se apretujaban unas contra otras con paredes desconchadas y ventanas protegidas por rejas oxidadas, un niño de aproximadamente 6 años estaba sentado en el bordillo de la banqueta. Sus pequeñas manos sostenían con desesperación lo que alguna vez había sido su tesoro más preciado, su juguete favorito, el compañero de todas sus aventuras imaginarias. Era un camión rojo de lámina, o mejor dicho, lo que quedaba de él. El juguete ahora estaba partido en 2 mitades irregulares, sin ruedas, con la pintura roja descascarada en varios lugares mostrando el metal opaco debajo. Las ruedas de plástico negro habían desaparecido completamente, probablemente rodando por algún rincón oscuro de aquella calle. El niño sollozaba con tal intensidad que su pequeño cuerpo se sacudía. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas sucias, dejando rastros limpios sobre su piel morena cubierta de polvo. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y sus labios temblaban mientras intentaba hablar entre hipidos entrecortados. «Me lo rompieron», balbuceaba una y otra vez, abrazando las 2 mitades del camión contra su pecho como si con suficiente amor pudiera volver a unirlas. «Me lo rompieron y le pegaron a mi mamá. Le pegaron a mi mamá frente a todos. Todos lo vieron y nadie hizo nada, nadie ayudó». Su voz se quebraba con cada palabra, y el dolor en esas palabras era tan palpable que parecía flotar en el aire como una nube oscura. Algunos vecinos se asomaban desde sus ventanas, moviendo las cortinas raídas apenas lo suficiente para poder ver sin ser vistos. Otros pasaban de largo, apresurando el paso, con la cabeza gacha y la mirada fija en el suelo, como si no ver fuera lo mismo que no saber, como si ignorar el dolor ajeno pudiera protegerlos de su propio miedo. Pero había un grupo que no pasó de largo. Un rugido grave y poderoso comenzó a resonar en la distancia, creciendo gradualmente hasta convertirse en un estruendo que hacía vibrar los vidrios de las ventanas y retumbaba en el pecho de quien lo escuchaba. Era el sonido inconfundible de motocicletas, no una ni dos, sino varias, acercándose en formación. Los hombres que llegaron montados en esas máquinas de metal cromado y pintura brillante no eran personas comunes y corrientes. Eran los miembros del Club del Camino Viejo, un grupo de motociclistas que era bien conocido en toda la región. Su reputación los precedía como una sombra larga. Vestían chaquetas de cuero negro cubiertas de parches bordados, que contaban historias de carreteras recorridas y hermandades forjadas. Sus brazos estaban cubiertos de tatuajes que serpenteaban desde los hombros hasta las muñecas, diseños intrincados que representaban desde calaveras y llamas hasta símbolos tribales y nombres de seres queridos perdidos. Algunos llevaban pañuelos atados alrededor de la cabeza. Otros usaban gorras o cascos abiertos que permitían ver sus rostros curtidos por el sol y el viento de miles de kilómetros en la carretera. Sus motocicletas eran extensiones de ellos mismos, máquinas poderosas mantenidas con amor y dedicación. Los tanques de gasolina brillaban bajo la luz menguante del atardecer, reflejando naranjas y rojos. Los escapes cromados resplandecían como plata pulida. El sonido de los motores era como el rugido de bestias mecánicas, profundo, resonante, lleno de poder contenido. La gente del barrio los conocía de vista. Los había visto pasar innumerables veces por la carretera principal que bordeaba el vecindario, siempre en grupo, siempre con ese aire de misterio y peligro que los rodeaba como una segunda piel. Los niños solían salir corriendo a verlos pasar, fascinados por las motos enormes y el ruido ensordecedor. Las madres, en cambio, los veían con una mezcla de recelo y temor, jalando a sus hijos hacia adentro y murmurando advertencias sobre mantenerse alejados de hombres como esos. Pero lo que muy pocos sabían,
Lo que no se podía ver a simple vista detrás de toda esa apariencia de dureza y acero era que cada uno de esos hombres cargaba con sus propias historias de dolor. Eran hombres marcados por pasados difíciles, por pérdidas que habían cambiado el curso de sus vidas, por decisiones que habían tenido que tomar en momentos imposibles. Detrás de cada tatuaje había una historia. Detrás de cada cicatriz, una lección aprendida de la manera más difícil. Eran padres que habían perdido hijos, hijos que habían perdido padres, esposos que habían enterrado a sus esposas, hermanos que habían dicho adiós a hermanos. El líder del grupo era un hombre de aproximadamente 55 años llamado Rafael, aunque todos lo llamaban simplemente Rafa. Era un hombre de complexión robusta, con hombros anchos que hablaban de años de trabajo físico. Su barba era espesa y canosa, cortada con cuidado pero dejada crecer lo suficiente para darle ese aspecto de hombre sabio que ha vivido mucho. Su cabello, también salpicado de gris, se asomaba por debajo de un pañuelo negro atado alrededor de su frente. Sus ojos eran quizás su característica más notable. Ojos de un color café oscuro que habían visto demasiado, que habían presenciado tanto belleza como horror, tanto amor como pérdida. Eran ojos que normalmente se mantenían duros, vigilantes, siempre evaluando, siempre preparados. Pero en ese momento, cuando se bajó de su motocicleta y se acercó al niño que lloraba, esos ojos se suavizaron de una manera que pocas personas habían tenido el privilegio de ver. Rafa caminó despacio hacia el pequeño, sus botas de cuero gastadas haciendo un sonido sordo contra el pavimento agrietado. Cada paso era medido, calmado, como si no quisiera asustar más al niño. Cuando llegó frente a él, se detuvo por un momento, observando la escena completa. El juguete roto, las lágrimas, el temblor del pequeño cuerpo. Luego, con un movimiento fluido que contradecía su tamaño, se agachó lentamente hasta quedar en cuclillas, poniéndose a la altura del niño. Sus rodillas crujieron un poco con el movimiento, recordatorio de los años y de las caídas pasadas, pero no le prestó atención a eso. «Oye, campeón», dijo con una voz que era sorprendentemente suave pero al mismo tiempo firme, una voz que mezclaba ternura con autoridad, como la de un padre hablando con su hijo asustado. «¿Cómo te llamas?» El niño levantó la vista lentamente, sus ojos rojos e hinchados, encontrándose con los de Rafa. Hubo un momento de duda, de miedo, donde el pequeño pareció debatir si debía responder o no. Los extraños, especialmente los que se veían como estos hombres, eran algo que su madre le había enseñado a evitar. Pero había algo en los ojos de ese hombre grande y barbudo, algo que no era amenazante a pesar de toda su apariencia ruda. Había calidez ahí, había comprensión. «Mateo», respondió finalmente el niño con voz temblorosa, apenas un susurro entrecortado por los sollozos que aún sacudían su pecho. «Me llamo Mateo». «Mateo», repitió Rafa, asintiendo como si el nombre tuviera peso e importancia. «Es un buen nombre, un nombre fuerte. Dime, Mateo, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Quién te hizo esto?» Mientras hablaba con el niño, los demás motociclistas se habían bajado de sus máquinas y se habían acercado, formando un semicírculo protector alrededor de ellos. Eran 5 más, cada uno con su propia presencia imponente. Estaba Toro, un hombre enorme de casi 2 metros de altura, con brazos del grosor de troncos de árbol y una voz tan profunda que parecía salir desde el centro de la tierra. A pesar de su tamaño intimidante, sus ojos revelaban una gentileza inesperada. Estaba Sombra, delgado y silencioso, con el rostro marcado por una cicatriz que iba desde la ceja hasta la mandíbula, resultado de un accidente que casi le cuesta la vida años atrás. Estaba Chuy, el más joven del grupo con sus 35 años, todavía con algo de ese fuego impulsivo de la juventud en sus ojos. Estaba Gato, de movimientos ágiles y ojos siempre alertas, ganándose su apodo por su manera felina de moverse. Y finalmente estaba Viejo, el de más edad del grupo con 63 años, un hombre cuyas manos temblaban ligeramente por los años, pero cuyo espíritu seguía siendo inquebrantable. Rafa miró alrededor del área, sus ojos entrenados escaneando cada detalle de la escena. Fue entonces cuando la vio. A solo unos metros de distancia, apoyada contra la pared desconchada de una casa, había una mujer. Estaba sentada en el suelo de manera extraña, como si hubiera caído ahí, y no tuviera la fuerza para levantarse completamente. Su ropa, un vestido sencillo de algodón que alguna vez había sido blanco pero ahora estaba gris por el uso y el polvo, estaba arrugada y manchada.
Su cabello negro, recogido en una cola de caballo deshecha, tenía mechones sueltos pegados a su rostro por el sudor y las lágrimas, pero lo que hizo que Rafa sintiera una oleada de rabia fría atravesándolo fue el estado de su rostro. Su mejilla izquierda estaba hinchada y roja, con el comienzo de lo que prometía ser un moretón feo y extenso. Su labio inferior estaba partido, con una pequeña línea de sangre seca. Tenía los ojos también rojos de llorar, pero en ellos había algo más que dolor físico. Había humillación, había vergüenza, había ese tipo de herida que no se ve pero que duele más que cualquier golpe. En su regazo había una bolsa de tela rasgada, de la cual se habían caído varios panes, ahora esparcidos por el suelo polvoriento. Algunos estaban aplastados, pisoteados, inservibles. La mujer intentaba juntar los que todavía estaban relativamente limpios con manos temblorosas, como si ese acto simple pudiera devolverle algo de normalidad a lo que acababa de suceder. «Señora», dijo Rafa con respeto, su voz más suave todavía. «¿Está bien? ¿Necesita ayuda?» La mujer levantó la vista hacia él, y por un momento pareció asustada al ver a todos esos hombres grandes y rudos rodeándola. Su primer instinto fue proteger a su hijo, y extendió un brazo tembloroso hacia Mateo, aunque el niño estaba fuera de su alcance. Pero luego, cuando vio la preocupación genuina en los ojos de Rafa, cuando vio que no había amenaza en su postura, sino más bien una disposición a ayudar, algo en su expresión cambió. Yo estoy bien», mintió, su voz quebrada desmintiendo sus palabras. «Solo fue un malentendido. No es nada. Por favor, no se preocupen por nosotros. No queremos problemas». Mientras tanto, a cierta distancia, Toro había estado observando la calle. Sus ojos agudos captaron movimiento al final del camino, donde dos figuras vestidas con uniformes grises se alejaban caminando hacia una estructura enorme que se alzaba al final de la calle. Era la fábrica, un monstruo de ladrillo rojo y ventanas rotas, con chimeneas que expulsaban humo gris constante hacia el cielo. El edificio dominaba todo el paisaje del barrio, como un recordatorio constante de quién tenía el poder real en esta área. ¿Fueron esos?, preguntó Toro, su voz grave resonando como un trueno distante. Señaló con un dedo grueso hacia los dos hombres que se alejaban. Incluso desde la distancia se podía ver que caminaban con arrogancia, con los hombros echados hacia atrás y las cabezas en alto. De vez en cuando se escuchaban fragmentos de sus risas, llevadas por el viento, risas burlonas y crueles que hablaban de hombres que disfrutaban del poder que tenían sobre otros más débiles. Mateo, que todavía abrazaba su camión roto, miró hacia donde señalaba Toro. Su pequeño cuerpo se tensó inmediatamente, y un nuevo torrente de lágrimas comenzó a correr por sus mejillas. Asintió con la cabeza vigorosamente, sus rizos negros rebotando con el movimiento. «Sí, fueron ellos», dijo con voz entrecortada, cada palabra saliendo entre sollozos. «Rompieron mi camión. Mi mamá me lo había comprado para mi cumpleaños con el dinero que había estado ahorrando por meses. Me dijeron que me quitara de su camino, pero yo estaba jugando en la banqueta, no estaba en medio de nada. Lo pisotearon a propósito, se rieron cuando se rompió. Y cuando mi mamá les dijo que eso estaba mal, cuando les pidió que por favor tuvieran más cuidado con los niños, ellos la empujaron fuerte y ella cayó. Y luego uno de ellos le pegó en la cara. Le pegó a mi mamá frente a todos, frente a la señora de la tienda, frente a don Carlos el del taller, frente a todos los vecinos. Y nadie hizo nada, nadie dijo nada, todos solo miraron. La voz del niño se elevó con cada oración, la injusticia de todo lo ocurrido haciéndose más clara con cada palabra. No era solo el juguete roto, aunque eso dolía profundamente. No era solo el golpe a su madre, aunque eso lo llenaba de una rabia impotente que no sabía cómo procesar. Era la humillación, era el hecho de que todo había ocurrido frente a tantas personas y nadie había intervenido. Era aprender de la manera más cruel que el mundo podía ser un lugar injusto, donde los fuertes pisoteaban a los débiles y salían caminando como si nada, riéndose de sus propias acciones. Dijeron que la calle era de ellos, continuó Mateo, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano sucia. Dijeron que nosotros no teníamos derecho de estar aquí, que este barrio completo le pertenecía a la fábrica porque aquí viven sus trabajadores. Mi mamá solo quería comprar pan. Solo íbamos caminando de regreso a casa. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. El rugido constante de las motocicletas que habían dejado encendidas se apagó una por una mientras cada motociclista las apagaba.
como si el ruido fuera inapropiado para lo que estaban escuchando. El silencio que siguió fue aún más intenso que el ruido anterior. Solo se oía el viento arrastrando polvo y basura por la calle, el ladrido lejano de un perro, el sonido metálico de una lata vacía rodando sobre el pavimento, empujada por la brisa. Rafa se enderezó lentamente, sus articulaciones crujiendo mientras recuperaba su altura completa. Sus manos se cerraron en puños a los costados de su cuerpo, y su mandíbula se tensó bajo la barba. Sus ojos, que momentos antes habían sido suaves y comprensivos al mirar a Mateo, se endurecieron hasta convertirse en piedras oscuras. Se volvió para mirar hacia la fábrica, esa estructura imponente y amenazante al final de la calle, ese símbolo de poder económico que dominaba la vida de tantas personas en el barrio. «¿Ellos trabajan ahí, verdad?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Su voz era baja pero cargada de una intensidad que hizo que los demás motociclistas se pusieran alerta. Conocían ese tono. Había oído ese tono en la voz de Rafa solo unas pocas veces antes, y cada vez significaba que algo importante estaba por suceder. La madre de Mateo, que había logrado ponerse de pie con dificultad, se tambaleó hacia ellos. Su rostro mostraba una mezcla de dolor físico y miedo por lo que estos extraños pudieran estar planeando. Se aferró al brazo de Rafa con una mano temblorosa, sus dedos apenas alcanzando a rodear la circunferencia del brazo musculoso del motociclista. «Por favor», suplicó, su voz quebrada pero urgente. «Por favor, señor, no se metan en problemas por nosotros. No vale la pena. Esos hombres, ellos tienen poder aquí. La fábrica es la que da trabajo a la mayoría de la gente de este barrio. Si ustedes hacen algo, si causan problemas, las cosas podrían ponerse peor para nosotros, para todos nosotros. Ya tuvimos suficiente. Solo quiero llevar a mi hijo a casa, curar sus heridas emocionales de alguna manera y olvidar que esto pasó. Por favor, no empeoren las cosas». Había lágrimas corriendo por su rostro mientras hablaba, lágrimas de dolor, de miedo, de frustración por su propia impotencia. Era el llanto de una madre que había sido humillada frente a su hijo, que había fallado en protegerlo de ver la crueldad del mundo, y que ahora temía que la situación pudiera volverse aún peor. Rafa miró sus ojos por un largo momento. Podía ver todo el miedo y el dolor allí. Podía entender perfectamente por qué ella prefería simplemente dejarlo pasar. En este tipo de barrios, en estas comunidades donde una sola empresa controlaba los medios de vida de tantas familias, causar problemas podía tener consecuencias terribles. Podía significar perder el trabajo, podía significar represalias, podía significar convertirte en un paria. La gente aquí había aprendido a agachar la cabeza, a tragar su orgullo, a aceptar las injusticias porque la alternativa parecía peor. Pero Rafa había vivido demasiado, había visto demasiado, para poder simplemente dar media vuelta y alejarse. Había un código que él y sus hermanos de la carretera seguían. Un código no escrito pero absolutamente inquebrantable. Proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Defender a los inocentes. Pararse frente a los abusadores. No por gloria, no por reconocimiento, sino porque era lo correcto. Con una gentileza que contrastaba completamente con su apariencia ruda, Rafa tomó la mano de la mujer entre las suyas. Sus manos enormes y callosas envolvieron completamente los dedos delicados de ella. La miró directamente a los ojos con una intensidad que no admitía argumentos. «Señora», dijo Rafa con una voz que era firme pero llena de respeto. «Entiendo su miedo. De verdad lo entiendo. Y respeto que solo quiera proteger a su hijo y mantenerlo a salvo. Eso es lo que hace una buena madre. Pero tiene que entender algo también. Cuando alguien le pega a una madre frente a su hijo, cuando alguien humilla a una mujer en medio de la calle mientras todos miran, cuando alguien destruye el juguete de un niño solo porque puede hacerlo, esa persona ya cruzó una línea, ya se metió en problemas. No somos nosotros quienes causamos el problema, ellos lo hicieron. Y si nadie les muestra que eso está mal, si nadie les enseña que sus acciones tienen consecuencias, entonces seguirán haciéndolo. Con usted, con su hijo, con otros. Una y otra vez. Hasta que alguien diga basta. La mujer abrió la boca para protestar nuevamente, pero las palabras murieron en sus labios. Había una verdad en lo que decía este extraño. Una verdad que ella misma había pensado pero que había enterrado bajo capas de miedo y resignación. ¿Cuántas veces más tendría que soportar humillaciones? ¿Cuántas veces más su hijo tendría que ver a su madre siendo tratada como si no valiera nada? ¿En qué momento esa lección de impotencia dañaría permanentemente a Mateo?
Los motociclistas comenzaron a moverse hacia sus máquinas con un propósito claro en sus movimientos. Cada uno revisó su moto con movimientos practicados, resultado de años de experiencia. Toro se ajustó los guantes de cuero, flexionando sus dedos masivos. Sombra se puso un par de lentes oscuros a pesar de que el sol ya estaba bajo en el horizonte. Chuy se anudó un pañuelo alrededor del cuello. Gato se acomodó su chaqueta, asegurándose de que todos los parches estuvieran visibles. Viejo simplemente sonrió. Una sonrisa pequeña y conocedora que hablaba de haber estado en situaciones similares muchas veces antes. Uno por uno, los motores comenzaron a rugir nuevamente. El sonido era diferente ahora, más enfocado, más intencional. No era el rugido casual de máquinas en ralentí. Era el sonido de bestias mecánicas preparándose para la acción. El suelo pareció vibrar bajo los pies de todos. Las ventanas de las casas cercanas temblaron en sus marcos. Los perros del barrio comenzaron a ladrar, sintiendo la tensión en el aire. Mateo miraba todo esto con ojos enormes, redondos como platos, llenos de una mezcla de asombro, miedo y algo más, algo que podría haber sido esperanza. Su madre lo abrazaba contra su costado, protegiéndolo instintivamente, pero ella también no podía apartar la mirada de estos hombres extraños que habían aparecido como salidos de la nada, para defender a personas que ni siquiera conocían. «Mamá», susurró Mateo, su voz pequeña apenas audible sobre el rugido de las motocicletas. ¿Van a pegarles a esos hombres malos? ¿Van a lastimar a la gente que te lastimó? Era una pregunta cargada de significado. Una pregunta que revelaba tanto la inocencia del niño como su deseo de justicia, de venganza incluso. Su madre no supo qué responder. No sabía qué pensar de estos hombres que parecían ángeles caídos, seres que habían visto el infierno y habían regresado con cicatrices pero también con una extraña nobleza. No sabía si debía sentirse agradecida o aterrorizada, aliviada o más preocupada. El grupo de motociclistas se formó en una línea, sus máquinas rugiendo al unísono como un coro metálico. La formación era perfecta, resultado de años de viajar juntos, de conocerse tan bien que podían moverse como un solo organismo. Rafa estaba al frente, como siempre, su posición de liderazgo nunca cuestionada, ganada a través de años de demostrar su valía una y otra vez. Rafa se ajustó el casco, uno viejo y rayado que había estado con él por más de una década, con pegatinas descoloridas de lugares que había visitado. Miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el manto púrpura del crepúsculo. Por un momento, sus labios se movieron en lo que podría haber sido una oración silenciosa, o quizás un recordatorio a sí mismo de por qué hacía esto. Luego bajó la vista y miró a sus hermanos, a cada uno de ellos, y en ese intercambio silencioso de miradas hubo un entendimiento completo. «Vamos a enseñarles lo que significa el respeto», declaró Rafa, su voz elevándose por encima del rugido de los motores. «Vamos a recordarles que en este mundo todavía hay hombres que no toleran que se abuse de los inocentes. Vamos a mostrarles que sus acciones tienen consecuencias». Con un giro de muñeca aceleró su motor y el rugido se intensificó hasta convertirse en un estruendo. Los demás hicieron lo mismo, y el sonido combinado era como un trueno mecánico que anunciaba la tormenta que estaba por venir. Las motos comenzaron a avanzar, lentamente al principio, luego ganando velocidad gradualmente. El rugido retumbó entre las casas apretujadas del barrio, rebotando en las paredes, haciendo eco en los callejones. Los perros ladraban frenéticamente, algunos escondiéndose, otros corriendo de un lado a otro sin saber qué hacer con toda esa energía y ruido. Las luces en las ventanas de las casas comenzaron a encenderse una por una, como luciérnagas despertando al anochecer. Rostros curiosos y preocupados se asomaban desde detrás de cortinas y persianas, tratando de ver qué estaba causando toda esa conmoción. El barrio entero parecía contener el aliento, sintiendo que algo importante estaba por suceder, algo que podría cambiar la dinámica de poder que había existido por tanto tiempo. Los vecinos que habían visto la humillación de Mateo y su madre, pero que habían permanecido en silencio, ahora se miraban unos a otros con expresiones de culpa mezclada con anticipación. Algunos se sentían avergonzados por no haber intervenido. Otros se preguntaban si estos extraños realmente lograrían lo que ellos nunca se habían atrevido a intentar. Las motocicletas avanzaron por la calle en formación cerrada, sus faros cortando la creciente oscuridad como cuchillos de luz. El sonido de los motores era tan poderoso que ahogaba cualquier otra cosa, convirtiéndose en lo único que existía en ese momento. El polvo se levantaba en nubes detrás de las ruedas, creando una estela dramática.
Al llegar a la fábrica, la vista era imponente. El edificio se alzaba como una fortaleza, con paredes de ladrillo rojo manchadas por años de humo y contaminación. Las ventanas, muchas de ellas rotas o cubiertas con tablas, miraban hacia afuera como ojos vacíos. Las chimeneas expulsaban columnas constantes de humo gris que se elevaba hacia el cielo nocturno. El portón principal, una estructura masiva de metal oxidado, estaba medio abierto, dejando ver el patio interior donde varios camiones de carga estaban estacionados. 2 guardias de seguridad estaban parados cerca del portón, ambos vistiendo uniformes grises desgastados y gorras que habían visto días mejores. Estaban fumando y conversando casualmente cuando vieron venir a las motocicletas. Al principio sus expresiones mostraron solo curiosidad, pero cuando las motos no disminuyeron la velocidad, cuando quedó claro que se dirigían directamente hacia ellos, la curiosidad se convirtió en alarma. Los guardias se pusieron rígidos, tirando sus cigarrillos al suelo. Uno de ellos, un hombre bajo y rechoncho con un bigote espeso, dio un paso atrás instintivamente. El otro, más alto y delgado, trató de mantener una apariencia de autoridad, pero su mano se movió nerviosamente hacia un palo que tenía apoyado contra la pared. ¿Qué demonios quieren ustedes?, gritó el guardia alto, intentando que su voz sonara amenazante pero sin lograrlo del todo. Había un temblor ahí, una nota de incertidumbre. Esta es propiedad privada. No pueden estar aquí. Lárguense antes de que llamemos a la policía. Rafa detuvo su motocicleta a solo unos metros de los guardias. El motor seguía rugiendo suavemente, vibrando con poder contenido. Los demás motociclistas se detuvieron a su lado, formando una línea intimidante. Rafa se bajó de su moto con movimientos lentos y deliberados, cada acción calculada para mostrar confianza y control. No había prisa en sus movimientos, no había nerviosismo. Era el lenguaje corporal de un hombre que había estado en muchas situaciones difíciles y que no se intimidaba fácilmente. Caminó despacio hacia los guardias, sus botas golpeando el pavimento con pasos firmes y regulares. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo y señaló hacia el pueblo con un movimiento de su cabeza, su expresión seria e inamovible. 2 de sus trabajadores, dijo Rafa, su voz clara y firme, sin ninguna duda o vacilación, le pegaron a una mujer en la calle, una madre indefensa que solo estaba caminando con su hijo. Le pegaron frente a todo el barrio, la humillaron, la dejaron tirada en el suelo como si fuera basura. Y también le rompieron el juguete a su pequeño hijo de 6 años. Lo hicieron solo porque podían, solo porque pensaron que nadie les haría nada. Los 2 guardias se miraron entre sí, sus expresiones pasando de alarma inicial a confusión. El guardia rechoncho frunció el ceño, claramente tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Luego, lentamente, como si la realización llegara en oleadas, una sonrisa comenzó a formarse en sus labios. Fue una sonrisa cruel, burlona, que hizo que su rostro se viera feo y distorsionado. ¿Por eso vinieron?, se burló, su voz llena de desprecio. ¿Por una vieja y un mocoso llorón? Vinieron hasta aquí con todas sus motos ruidosas y sus chaquetas de cuero, pensando que son muy importantes, ¿solo por eso? El otro guardia también comenzó a reírse, una risa aguda y desagradable que raspaba los oídos. Se golpeó el muslo con la mano como si hubiera escuchado el mejor chiste del año. ¡Ay, Dios mío! Esto es ridículo. Váyanse de aquí, viejos tontos. Regresen a sus motocicletas y a lo que sea que hagan normalmente. Esto no es asunto suyo. Lo que pase en nuestro barrio con nuestra gente no les importa. Váyanse antes de que tengamos que hacerlos irse. El silencio que siguió a esas palabras fue denso y pesado, como si el aire mismo se hubiera espesado. Era el tipo de silencio que precede a las tormentas, cuando la naturaleza se detiene justo antes de desatar su furia. Los motociclistas permanecieron inmóviles, pero hubo un cambio sutil en su postura, un endurecimiento de expresiones, un tensarse de músculos. Era como ver a depredadores preparándose para saltar. De repente, con un movimiento tan rápido que tomó a todos por sorpresa, Toro avanzó. Para un hombre tan grande se movía con una velocidad impresionante. En 2 zancadas largas estaba frente al guardia que sostenía el palo. Antes de que el guardia pudiera siquiera pensar en usarlo, Toro extendió su mano enorme, agarró el palo y de un tirón lo arrancó de las manos del guardia como si le estuviera quitando un juguete a un niño. Luego, con un desprecio casual, lo lanzó lejos. El palo voló por el aire y aterrizó con un golpe seco en algún lugar del patio oscuro. Toro se inclinó hacia adelante, acercando su rostro al del guardia.
La diferencia de tamaño era cómica, pero también aterradora. El guardia tuvo que inclinar su cabeza hacia atrás para poder mirar a Toro a los ojos, y lo que vio allí claramente lo asustó. No había locura en esos ojos. No había violencia descontrolada. Había algo mucho más intimidante. Había determinación fría. Había propósito inquebrantable. «Pidan disculpas», dijo Toro, su voz tan grave y profunda que parecía salir desde el centro mismo de la tierra, haciendo vibrar el aire. Cada palabra era pronunciada lenta y claramente, sin prisa, porque no había necesidad de apresurarse cuando el mensaje era tan simple y directo. «Vayan ahora mismo, busquen a esa mujer y a su hijo, y pidan disculpas por lo que hicieron». El guardia rechoncho, tratando de recuperar algo de dignidad, dio un paso al frente con las manos en las caderas en un intento patético de parecer autoritario. «¿Disculpas?», repitió con una risa forzada que sonaba más nerviosa ahora. «¿Disculpas por una mujer cualquiera y un mocoso? ¿Ustedes están locos? ¿Saben quiénes somos nosotros? ¿Saben para quién trabajamos? Esta fábrica es la que mantiene funcionando todo este barrio miserable. Sin nosotros, esta gente no tendría nada. Y ustedes quieren que nos disculpemos con ellos». Fue entonces cuando Rafa se movió. No de manera violenta o amenazante, pero sí con una autoridad absoluta que no podía ser ignorada. Con un movimiento firme pero controlado, empujó al guardia rechoncho en el pecho. No fue un empujón brutal diseñado para lastimar, sino más bien una demostración de fuerza, un recordatorio físico de que estos no eran hombres con quienes se pudiera jugar. El guardia, tomado completamente por sorpresa, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, aterrizando en su trasero con un gruñido de dolor y sorpresa. Su compañero comenzó a retroceder, sus ojos moviéndose frenéticamente entre los motociclistas, claramente calculando si tenía alguna posibilidad en una confrontación física. La respuesta era obvia. No la tenía. Levantó las manos en un gesto que era mitad defensivo, mitad apaciguador. «Escuchen», dijo, su voz ahora mucho menos segura. «No queremos problemas, solo somos guardias, ¿sí? Solo hacemos nuestro trabajo. Si tienen un problema con alguien, hablen con los supervisores, hablen con los jefes. Nosotros no tenemos nada que ver con lo que pasó en el pueblo». El ruido de la confrontación había comenzado a atraer atención. Desde el interior de la fábrica, donde los trabajadores del turno de noche estaban ocupados con sus labores, empezaron a salir hombres atraídos por el alboroto. Primero salieron unos pocos, curiosos por ver qué estaba pasando. Luego más y más, hasta que hubo una multitud considerable reuniéndose en el patio. Eran obreros en su mayoría, hombres cansados con overoles manchados de grasa y aceite, con rostros marcados por el trabajo duro y los años de exposición a condiciones difíciles. Algunos llevaban cascos amarillos de seguridad. Otros sostenían herramientas, llaves inglesas y destornilladores que brillaban tenuemente bajo las luces amarillentas del patio. Había fácilmente 20 o 25 hombres ahora, todos mirando a los 6 motociclistas con una mezcla de curiosidad, confusión y en algunos casos hostilidad. Los motociclistas estaban claramente superados en número. 6 contra más de 20. Las probabilidades no estaban a su favor si las cosas se ponían físicas. Pero ninguno de ellos mostró ningún signo de miedo o preocupación. Se mantuvieron firmes, formando un frente unido, sus expresiones tranquilas pero alerta. Rafa se volvió hacia la multitud creciente de trabajadores. Levantó su voz, no gritando pero proyectándola lo suficiente para que todos pudieran escucharlo claramente por encima del murmullo de conversaciones confusas. «No venimos a pelear», declaró, sus palabras claras y firmes. «No venimos a causar problemas para la gente trabajadora. Venimos porque 2 hombres que trabajan aquí, 2 de sus supervisores, cometieron un acto cobarde esta tarde. Le pegaron a una madre indefensa frente a su hijo pequeño. La humillaron en medio de la calle mientras todos los vecinos miraban. Y cuando su hijo, un niño de apenas 6 años, trató de defender a su madre, destrozaron su juguete frente a sus ojos solo para hacerlo sufrir más». Toro dio un paso adelante, añadiendo su voz a la de Rafa. «Esa mujer solo quería pasar por la calle», gritó, su voz profunda resonando en todo el patio. Solo estaba caminando de regreso a casa con su hijo después de comprar pan. No estaba molestando a nadie, no estaba haciendo nada malo, pero esos supervisores suyos decidieron que la calle les pertenecía, que podían tratar a la gente como basura porque tienen un poquito de poder. Un murmullo recorrió a la multitud de trabajadores. Algunos se miraban entre sí con expresiones de incomodidad.
Otros mantenían sus rostros cuidadosamente neutrales, no queriendo mostrar ninguna reacción que pudiera meterlos en problemas. Pero había algunos cuyos ojos mostraban reconocimiento, como si supieran exactamente de qué y de quiénes estaban hablando estos extraños. Fue entonces cuando uno de los trabajadores, un hombre mayor con el cabello completamente blanco y la espalda encorvada por años de trabajo físico, dio un paso vacilante al frente. Sus manos, grandes y callosas, estaban manchadas de grasa hasta las muñecas. Su rostro estaba surcado por profundas arrugas que hablaban de una vida difícil. Sus ojos, sin embargo, todavía brillaban con inteligencia y algo que podría haber sido coraje olvidado hace mucho tiempo. «Mateo», dijo el viejo trabajador de repente, su voz ronca pero clara. «¿Están hablando de Mateo, el hijo de Elena? ¿La señora que vende pan en la esquina cerca de la escuela?» Rafa asintió con la cabeza, manteniendo su mirada fija en el hombre mayor. «Sí, Mateo y su madre, Elena». El viejo trabajador bajó la mirada hacia el suelo por un momento, sus hombros cayendo como si un peso invisible se hubiera posado sobre ellos. Cuando volvió a levantar la vista, había dolor en sus ojos. Dolor y algo más, quizás vergüenza, quizás reconocimiento de una verdad incómoda. «Elena es buena gente», dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que todos pudieran escucharlo. «Perdió a su esposo hace 3 años en un accidente aquí en la fábrica. Una viga cayó mal y él no tuvo tiempo de moverse. Desde entonces ha estado criando a Mateo sola, trabajando donde puede, vendiendo pan, haciendo lo que sea necesario para mantener un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa. Ese niño es su mundo entero, y cualquiera que le haga daño a ella o a ese niño...» Su voz se quebró un poco, y tuvo que hacer una pausa para recuperar la compostura. Luego giró para mirar a sus compañeros trabajadores, su expresión ahora más dura, más acusatoria. «Fueron los supervisores», dijo, señalando hacia un grupo de hombres que acababan de aparecer desde la entrada principal de la fábrica. «Los que siempre abusan de su pequeño poder. Los que tratan a todos los demás como si fueran menos que nada». Efectivamente, 2 hombres vestidos con los mismos uniformes grises pero más limpios, con insignias en las mangas que los identificaban como supervisores, habían salido y ahora se abrían paso entre la multitud de trabajadores. Eran los mismos 2 que se habían alejado riendo después del incidente con Elena y Mateo. Ahora, sin embargo, sus expresiones mostraban confusión primero, luego reconocimiento, y finalmente algo que se parecía mucho al miedo cuando vieron a los motociclistas mirándolos directamente. «¿Qué demonios está pasando aquí?», demandó uno de los supervisores, un hombre de mediana edad con una barriga prominente y una expresión perpetuamente malhumorada. «¿Por qué todos están parados aquí afuera en lugar de trabajar? ¿Y quiénes son estos tipos?» El viejo trabajador, que claramente había encontrado algo de su coraje perdido, dio un paso hacia adelante para confrontar directamente al supervisor. Su dedo tembloroso se extendió para señalarlo de manera acusatoria. «Tú», dijo, su voz temblando no de miedo sino de ira contenida durante demasiado tiempo. «Tú le pegaste a Elena esta tarde. La empujaste y le pegaste en la cara frente a su hijo pequeño. La humillaste en medio de la calle donde todos pudieron ver». El supervisor abrió la boca para responder, probablemente con alguna excusa o negación. Pero antes de que pudiera decir una palabra, los trabajadores a su alrededor comenzaron a moverse.